Buenas noches, mis hermanos, una vez más, sean todos bienvenidos a los que han ido llegando. Vamos a la palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículo 8. La oración del pecador te manda al infierno es el tema número 6 de esta serie, temas de importancia para la iglesia. Y vamos a tomar como base Romanos 10, versículo 8 al 10, Romanos 10, del 8 al 10. Leemos la palabra de Dios. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hace algunos años, ya varios años, casi una década, en la cristiandad se inició una guerra. Y no precisamente una guerra espiritual como la que nosotros conocemos por allí, sino fue una guerra en contra de una oración conocida como la oración del pecador o también conocida como la oración de fe. Esta oración consiste en que alguien, guiado por otro, repita una oración para recibir a Cristo como su Salvador. Yo pregunto, ¿cuántos aquí hicieron esa oración alguna vez? A ver, no les dé pena, levanten la mano, ¿no? Miren, y casi más de la mitad del auditorio levantó la mano. Bueno, pues no solo hay personas que no están de acuerdo con esta oración, hay quienes, como dije, le han declarado la guerra a esta oración, a la oración del pecador. Estas fueron las palabras de un personaje, un conocido predicador. Cito sus palabras textualmente, sacadas de una de sus enseñanzas. Dice: la oración del pecador ha enviado a más gente al infierno que cualquier otra cosa sobre la faz de la tierra. Si a algo le voy a declarar la guerra, es a eso, dice este predicador, que no es cualquier predicador o pastor de una iglesia pequeña, en una esquinita, en un pueblito que nadie escucha, sino es un pastor y un predicador al que muchos escuchan. Seguramente usted lo ha escuchado. Estas declaraciones son fuertes, ya que muchos, como vimos, casi todos, más de la mitad de este auditorio, y los que no levantaron seguramente fue porque les dio pena, ¿no? Porque pensaron que los iba a balconear. Y es que casi todos hicieron esta oración, al menos más de la mitad del auditorio. Por esto es una declaración fuerte. Tú que hiciste esta oración para recibir a Cristo después de que te predicaron el Evangelio, escuchas estas palabras de que es algo que te manda al infierno, pues sí, se pone rudo el asunto, ¿no? Se pone complicado. Además de hacer dudar de su salvación a algunos de los que hicieron esta oración, a todos nos deja con más dudas estas declaraciones. Una de ellas es, bueno, entonces, ¿cómo vamos a evangelizar? Si la oración del pecador o la oración de fe manda a la gente al infierno, entonces, ¿cómo evangelizamos? ¿Cómo predicamos el Evangelio? ¿Cómo podemos ayudar? Escucha esto. ¿Cómo podemos ayudar a alguien al que le predicamos el Evangelio, que lo recibió y que dijo, sí, yo creo en Jesús? ¿Cómo lo podemos ayudar para que pueda tener algún tipo de seguridad o certeza de que ya es hijo de Dios? ¿Acaso la Biblia nos deja espacio para eso? Yo creo que sí. Bueno, en esta enseñanza voy a tratar de que analicemos todo esto y que encontremos un equilibrio. ¿Todo con qué propósito? Y repito, como lo he dicho en cada tema de esta enseñanza, el propósito no es pelearnos con nadie. El propósito no es crear contiendas, crear problemas y pleitos, debates. No, ni siquiera en las redes sociales, en los comentarios, si ustedes de los que comentan y pone algo ahí que pues no estoy de acuerdo y eso, y antes de terminar la enseñanza ya están instruidos nuestros hermanos de multimedia para borrar su comentario, ¿sí? Porque el objetivo no es pelearnos. Es mejor que escuchemos lo que el Señor tiene para hablar a nuestra vida. El propósito es entonces que nuestro cristianismo no sea ni supersticioso ni legalista, pero sobre todo que sea efectivo, que sea poderoso. Así yo espero que sea mi cristianismo, espero que sea el cristianismo de cada uno de los miembros de esta iglesia, un cristianismo efectivo, un cristianismo poderoso. Eso era lo que deseaba el apóstol Pedro para los receptores de su segunda epístola. Vamos a segunda de Pedro 1, vamos a leer del 5 al 8, porque Pedro no solo deseaba que los receptores de su epístola y todos aquellos a los que él discipulaba, él no solo deseaba que recibieran información, que recibieran datos para poder pelearse con uno, con el otro y demostrar que tienen la razón. No. Él deseaba que los creyentes a los que él les predicaba y discipulaba se esforzaran para poner en práctica aquello que recibían del apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia. Fíjate cómo pone énfasis, ¿no? O sea, échenle ganas.
No se queden ahí sentados. O sea, aquí yo no veo en la mente de Pedro un cristiano de banca que toda la vida está ahí como espectador únicamente, sino está hablándoles a cristianos que obviamente están avivados, ¿no? A cristianos que están dispuestos a sacrificarse, a sacrificar cosas para poder cumplir el propósito de Dios, poniendo toda diligencia en esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Quién dice que la vida cristiana es aburrida? O que es algo nominal, algo nada más como un hobby. No, yo veo aquí una diligencia que se requiere para ir añadiendo cosas a nuestra fe, ir creciendo en nuestra fe. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, no es que estuvieron una vez, como hay cristianos que dicen, no, pues es que yo le eché ganas allá en mis tiempos yo evangelicé, allá en mis tiempos yo hice, no, dice, porque si estas cosas abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el propósito de esta enseñanza y de esta serie completa. Particularmente esta enseñanza y la próxima enseñanza van conectadas con lo que el pastor Juan les va a predicar a los jóvenes este sábado que viene, la reunión de jóvenes. O sea, el Espíritu Santo está, y sin ponernos de acuerdo, platicábamos el día de ayer que fuimos juntos a un viaje, platicábamos cómo el Señor está y el Espíritu Santo está uniendo, ¿no? Quiere hablarle algo a su iglesia y nos gozamos con eso. Y vamos a ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Creo que hay algo en lo que nosotros estamos de acuerdo con los que se oponen a esta oración, a la oración del pecador o la oración de fe. Puede haber algo en lo que estamos de acuerdo, y es la superstición. Dije que nuestro cristianismo no debe ser un cristianismo supersticioso. Algunas supersticiones que se practican entre nosotros los cristianos, una de ellas es, ahí te va, abre tu Biblia en el Salmo 91 y déjala abierta en el Salmo 91, ahí en la entrada de tu casa, para que no entren las malas vibras, para que no entren los espíritus chocarreros, ¿no? Para que te vaya bien. O cuando no puedas dormir en la noche, recita, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y repítelo y repítelo y repítelo hasta que te quedes dormido. Como si fuera un mantra, como si fuera palabras mágicas que te van a hacer dormir, ¿no? O pon la predicación de un hermano que predica bien aburrido. Bueno, esas ya son otro tipo de cosas. Supersticiones. ¿Por qué podemos asociar la superstición con este lado negativo de la oración del pecador o la oración de fe? Bueno, la superstición consiste en esto, en quitar lo más importante, que es la predicación del evangelio, para enfocarse solo en que las personas repitan esta oración, como si las palabras que están repitiendo tuvieran el poder para salvar a la persona. O sea, pensamos que solamente repite esto sin que tenga ningún tipo de convicción, sin que haya oído nada, nomás con repetir, ya. Eso es supersticioso, mis hermanos, y en eso podemos estar de acuerdo con los que se oponen a esta oración, no con los que les declaran la guerra, ¿no? Con eso definitivamente no, pero con los que se oponen. Por otro lado, también está la idea de que si alguien no hizo la oración del pecador, entonces no es salvo. Y he oído pastores que dicen, ¿quién aquí no hizo la oración del pecador o la oración de fe? Y alguien la levanta, no eres salvo. Y dice, no, pues ya era salvo. O sea, no la hice, pero ya era salvo. Esto es algo en lo que nosotros podemos coincidir con los que no están de acuerdo. Y algunos ejemplos de esto pueden ser personas que aseguran que algún político, algún artista, algún cantante ya es cristiano. ¿Por qué? Porque lo vieron en alguna iglesia que hizo la oración del pecador. Así que pues ya es, el político ya es. Y ya sabes que los políticos en campaña todos se hacen cristianos antes de que vengan las elecciones. Cristianos, musulmanes, católicos, de todo, ¿no? Se hacen de todo para que todos voten por ellos. O personas que salen a evangelizar, lo cual es bueno, salir a evangelizar, ya sea en los lugares a donde vamos nosotros solos con nuestra familia, o tomar un día y salir a algún lugar concurrido y evangelizar, es bueno. Pero hay personas que hacen esto, le regalan un sándwich a la gente, o una torta, o un sándwich, ¿no? Y le regalan este sándwich y le dicen, ¿te gustó el sándwich? Sí, ahora haz la oración, repite conmigo. Y luego le dicen, bienvenido a la familia de Dios, ya eres cristiano, y está el cuate comiéndose su sándwich. Bien. O personas que llevan a su familiar inconverso, lo convencen de que lo acompañe a la iglesia. Ojo, nunca le predicó el evangelio.
Lo convencen, vamos a la iglesia, y vamos, y ya lo tiene, pero bien azorrillado de que lo acompañe a la iglesia. Por fin cede, lo trae a la iglesia y lo lleva a la iglesia para que haga la oración de fe o la oración del pecador. Para que al final el pastor pues haga la oración y la repitan y ya, con eso ya, ahora sí, abuelo, regrésese a emborracharse con la caguama y todo. Ya hizo la oración, ya está asegurado, ya tiene full coverage, ya está. Simplemente personas así pensaron que el templo, que el lugar, pues era algo especial que les traería salvación a las personas, o que la oración en sí misma pues iba a ser suficiente. ¿Hasta qué extremos podemos llegar en este lado negativo de la oración del pecador? Estoy hablando del lado negativo y dándoles un poco de beneficio de la duda o dándoles un poco de la razón a los que se oponen, porque esto se ha visto. Yo mismo en una ocasión escuché a un predicador, yo creo que tendría yo como unos 16 años, era muy jovencito y estaba escuchando a un predicador en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que decía esto: mira, si alguien, cualquier persona, decía en su predicación, va por ejemplo en su auto manejando y tiene un accidente que lo va a matar, un accidente mortal, si en el momento en el que frena antes de impactarse dice Jesús, ya es salvo, decía este predicador. Y eso fue revolucionario para nosotros. Estoy hablando de hace muchos años. Esto todavía no se descontrolaba tanto, ¿no? Y recuerdo que nosotros nos preguntábamos, ¿no? ¿Y eso qué? No, pues es que trae una revelación tremenda este pastor, ¿no? Y un poco lo creímos, lo que él dijo. Puede ser que algunos de los que rechazan la oración del pecador tengan en mente a congregaciones que parecen todo menos iglesia. Parecen todo menos una congregación, y no solo por el ambiente y la música, ese no es el tema, sino por el mensaje que dan a los oyentes, ¿sí? Lo que escuchan. He estado en lugares, y a lo mejor los que se oponen asocian esta oración con lugares en donde ni siquiera utilizan la Biblia, o sea, ni existe, brilla por su ausencia la Biblia en todo el tiempo. Solo se hablan mensajes motivacionales. Vamos, tú puedes. Se tocan temas emotivos que tienen que ver con autoayuda, con superación personal. Citan frecuentemente frases de éxito de empresarios, de filósofos, de músicos, etc. Nunca se habla sobre el pecado, sobre el infierno, sobre la muerte de Cristo, sobre su sangre en la cruz. Nunca. Bueno, más bien esos lugares parecen centros comunitarios de desarrollo profesional o personal, empresarial, pero iglesias no. Ahora, en reuniones como esas, comúnmente, al final de esta charla motivacional, todo lo que dije, se invita a los oyentes a que hagan una breve oración antes de que se vayan motivados. Hagan con nosotros, repitan esta breve oración y les prometen que cuando hagan esa oración sus sueños se van a cumplir. Y es obvio pues que todos van a hacer la oración, claro. Si ya esta es la cereza en el pastel, pues la hacemos sin ningún problema. Ahora, no solo les prometieron que van a tener éxito, que se van a cumplir sus sueños, todos sus proyectos, ahora hasta salvos van a ser, aunque ellos ni sepan qué significa eso. En ese caso, pues no le llaman la oración del pecador, porque eso de pecador suena muy fuerte. No queremos que se sienta mal, como dijo un conocido pastor de aquí. No, la gente ya oye muchas cosas malas. No queremos decirles que son pecadores, sino que son campeones. Bueno, en esos casos pues no le llaman oración del pecador, le llaman oración de fe. Y les dicen bienvenido a la familia de los exitosos, de los optimistas. Bueno, los resultados en esos casos pueden ser terribles. Recalco, estoy dándoles en parte la razón a los que se oponen. Los resultados pueden ser terribles. Yo he llamado a uno de estos resultados vacuna contra el evangelio. Y es que cuando la persona hizo la oración de fe sin haber oído el evangelio, sin saber su condición, cuando se enfrenta realmente con el evangelio, con el verdadero evangelio o el único evangelio, tiende a rechazarlo. Hay un choque. O sea, esa persona que fue a esa charla motivacional y que le dijeron que sus sueños se iban a cumplir, que hizo la oración y le dijeron ya es salvo, el día que va a una iglesia o el día que alguien le presenta el evangelio como realmente es, que es, te muestra tu condición de pecado, te llama al arrepentimiento, esa persona se ofende y dice, no, pero ¿cómo? ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Yo ya soy hijo de Dios, yo ya hice la oración. Y eso que tú dices, no, eso es una locura. Es pura religiosidad, puro legalismo, y lo empiezan a rechazar. Y eso ocurrió con un joven, el joven rico, no que él hizo la oración, pero la reacción de este joven, eso está en Marcos 10:17, si quiere buscarlo después. Él estaba seguro de que era hijo de Dios, estaba seguro de que estaba todo bien con él.
y fue con Jesús pensando que Jesús le iba a decir que era campeón y que estaba todo bien y que Jesús le iba a aplaudir y le iba a decir estás súper bien. Pero el Señor Jesús lo confrontó con su condición, que era avaricia, que era codicia. ¿Cómo? Le dijo, mira, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y este joven, pensando que Jesús le iba a aplaudir, pensando que ya la tenía hecha, se fue triste. No estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor Jesús le decía. ¿Por qué? Porque en realidad no estaba siendo alguien que tenía fe. Y yo conozco personas así, personas que nunca se arrepintieron de su pecado. ¿Por qué? Porque no les dijeron que eran pecadores. O sea, si cuando tú predicas el evangelio no le dices a la persona que le estás predicando la realidad y su condición de que es pecador, pues ¿cómo se va a arrepentir? ¿De qué se va a arrepentir? Y personas así pues nunca les predicaron, nunca les hablaron acerca de la condición de su corazón, de pecado, pues, por tanto no se arrepintieron. No les dijeron que eran pecadoras, les dijeron que eran campeonas. O sea, fíjate cómo pues, van completamente opuestas estos dos elementos, ¿no? Ahora viven igual que antes, pero rechazan el evangelio porque creen que no lo necesitan. Ya hicieron la oración de fe, así que yo no necesito eso, yo ya lo tengo, gracias. Pero en realidad no tiene vida eterna. En esos casos, vacuna contra el evangelio, en esos casos parece más fácil predicarle el evangelio a un ateo o a alguien que nunca ha oído que a alguien que cree que es salvo solo porque repitió unas palabras, sin arrepentimiento, sin fe. Otro resultado negativo del mal uso de la oración del pecador es un evangelismo diluido, como mencioné hace un momento. Cómete tu sándwich, bien, repite esta oración, ya está, vámonos con el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Un evangelismo diluido. Pensar que se recibe a Cristo solo en la iglesia, cuando el pastor hace el llamado para hacer la oración. Y eso puede volver perezosos a los creyentes, olvidando que todos, como dice la palabra, somos ministros de reconciliación. Eso dice 2 Corintios 5, 18, que Dios está rogando por medio de nosotros a la gente que se reconcilie con Dios, ¿sí? Entonces, ese ministerio es de todos los creyentes. Pero si nos enfocamos en que nomás en el templo haces la oración, pues por eso muchos se han vuelto perezosos y ya no predican más el evangelio. Puede provocar un evangelismo express, donde el objetivo es que repitan la oración la mayor cantidad de personas posibles. ¿Para qué? Para jactarse de cuántas almas ganamos para Cristo. Aunque no hubo predicación del evangelio ni un seguimiento de discipulado, pues ya hicimos que 30, 50, 100 personas repitieran la oración del pecador. Ganamos almas, aleluya, sin predicar el evangelio, solo repitiendo la oración. Bueno, si ese es el caso, podemos estar de acuerdo con los que se oponen a la oración del pecador, si ese es el caso. Pero ¿eso quiere decir que haya que declararle la guerra? ¿Eso quiere decir que la oración del pecador manda al infierno a la gente? Esas preguntas quedan en el aire, vamos a responderlas. Hay una expresión en inglés que dice "Don't throw the baby out with the bathwater". En español es "no tires al bebé con todo y agua sucia". Imagínate que tienes al bebé todo cochino, ¿sí? Ya sabes que los bebés se llevan toda la boca y se ensucian, está pero cochino el bebé, ¿no? Entonces lo metes a bañar y tienes una tina de plástico. Lo metes a la tina, lo bañas y el agua queda toda negra, ¿no? Porque el bebé estaba bien cochino. Entonces ya cuando terminas dices, "Cácala, qué cochina, qué sucia está el agua", ¿no? Entonces agarras la tina y tiras la tina con todo y agua sucia y con todo y chamaco. Esta expresión se usa como advertencia para no desechar por completo algo cuando solo una parte está defectuosa. Espero esté entendiendo la idea. Por ejemplo, si se mete una rata a tu casa, ¿a cuánto les gustan las ratas? Bueno, no falta quien le guste, ¿no? Bueno, a mí no, a la mayoría nos disgustan las ratas, ¿no? Y no un ratoncito, una de esas ratotas con una colota, ¿no? Se mete la rata a tu casa y tú le tienes repulsión a las ratas. Entonces, como se metió la rata a tu casa, lo que tú haces es que te sales de tu casa, agarras gasolina y le prendes fuego a toda la casa. No tiene sentido, ¿verdad que no? O vamos a suponer que a tu hijo o a tu hija, ahorita que acaban de entrar a la escuela, se les puede hacer familiar esta escena, ¿no? Que llega tu hijito y se anda rascando así, ¿no? Pues ya le pegaron los piojos en la escuela, ¿no?
Entonces le revisas y tiene lleno de piojos la cabeza el hijo, ¿no? Bueno, vas por el machete y le cortas la cabeza al chamaco. O sea, no tiene sentido, ¿verdad que no? Bueno, eso es lo que ha ocurrido en este otro sector del cristianismo. Como la oración del pecador se ha usado en sectores corruptos dentro de la cristiandad, entonces debe evitarse. Es algo que te manda al infierno, algo que no, ¿sí? Es exactamente lo que está pasando. Es incendiar la casa con el ratón o la rata. Es cortar la cabeza piojosa. Es lo mismo. A eso se le conoce como falacia de asociación. O sea, como algunos no predican el evangelio, pura motivación, y luego les hacen repetir la oración del pecador, entonces la oración debe ser desechada y se le debe de declarar la guerra. Falacia de asociación. Como la oración del pecador se ha usado mal, debe evitarse y se le debe declarar la guerra porque manda a las personas al infierno. Es exactamente lo mismo. Irse a ese extremo es una muestra de carnalidad. El viernes pasado comprobamos con la palabra que sí existen los cristianos carnales. Son salvos, pero son carnales, son niños en Cristo. Es una muestra de carnalidad, de inmadurez, una actitud muy como la de los corintios. Y es que, sí o no, solo los niños o los ignorantes desechan las cosas cuando solo una parte necesita reparación. Y ahí tienes a tu hijo que te dice: papá, tira este despertador. ¿Cómo que lo voy a tirar? Ya no sirve. No, nada más se le cambia la pila, hijo. O sea, el niño no sabe. Le tienes que enseñar al niño que no se desecha el despertador, solo se le cambian las pilas. Solamente se reemplaza y se arregla lo que está fallando. Esas actitudes se parecen mucho a las de los incrédulos. Y tú vas a estar de acuerdo conmigo. ¿De qué estoy hablando? De cómo la oración del pecador se practica mal, se usa en sectores que no son muy ortodoxos o muy de sana doctrina, entonces debe desecharse. Bueno, esto, mis hermanos, es muy parecido a los argumentos que utilizan los incrédulos. No sé si tú has escuchado a algún incrédulo que dice: eso del matrimonio es un invento, no sirve, es una tontería. ¿Por qué? Porque mira, fíjate cuántos divorcios han habido. Entonces el matrimonio no sirve. ¿Te fijas? Por los divorcios que han habido, desechan el matrimonio por completo. Eso es lo que hacen los incrédulos. Los incrédulos dicen: eso del cristianismo es una farsa, es una estafa. ¿Por qué? Porque hay un montón de cristianos que son hipócritas y que viven dobles vidas. Todos son iguales, ¿no? Eso es exactamente pensar como piensa un incrédulo. O sea, no solo un inmaduro, sino un incrédulo. El llamado para nosotros es el mismo que hizo Pablo a la iglesia en Corinto. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 20. Este es el llamado para nosotros ante esta realidad de no tirar el agua sucia con todo y bañera y con todo y beber. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No sean niños. Voltea con el que está a tu lado y dile con todo el amor de tu corazón: no seas niño. Ya nomás era eso, no era, ya se puso a predicarle el evangelio. ¿O está repitiendo la oración del pecador? Bueno, algunos usan otras falacias para demonizar esta oración del pecador, tales como, ahí te va, y aquí se empieza a poner más intenso el asunto, ¿no? El primer argumento que pusimos fue tirar el bebé, ¿sí? Desecharlo todo porque hay algunos defectos o personas que lo practican mal. Pero ahora vamos entrando en un terreno que ya se pone más intenso, y es una de las falacias que muchos utilizan, y no solo para eso, sino para otras cosas, y es: no vemos a nadie en la Biblia hacer la oración del pecador, por tanto la oración del pecador manda a la gente al infierno. Es lo que dicen algunos. Esto se llama argumento del silencio. No vemos a nadie en la Biblia haciendo la oración del pecador, por tanto, argumento del silencio, así es como se le conoce. Y es que no podemos desechar algo simplemente porque no vemos a personas haciendo eso en la Biblia. Por ejemplo, no vemos a nadie en la Biblia utilizando energía eléctrica para sus reuniones. Pues no, nadie. No, ni los primeros cristianos no lo hicieron, los apóstoles no lo hicieron, claro, porque todavía no se inventaba. O sea, no vemos a nadie en la Biblia utilizando un piano en la alabanza, claro, porque todavía no se inventaba. Había
otros instrumentos, pero no un piano. Eso es un argumento del silencio. Y no podemos tampoco aceptar argumentos como esos, mis hermanos. O sea, no porque no veo a alguien haciendo específicamente eso, lo vamos a descartar. Tenemos que revisar otras cosas. Tenemos que ir a la palabra y leer la palabra. Debemos saber que lo que decimos tiene motivaciones, tiene implicaciones. Estoy hablando ahora y dirigiéndome a los que desechan esta oración diciendo que manda a la gente al infierno, que hay que declararle la guerra. Hay que saber que lo que decimos viene con motivaciones y también tiene implicaciones. Y antes de que nosotros, los que escuchamos a los que eso manda a la gente al infierno y eso no está en la Biblia, nadie lo hace en la Biblia, antes de que digamos amén, hay que pensar, hay que discernir. Ahí es en donde aplica el discernimiento. No es que dejar que otros disciernan por mí, sino yo mismo discernir. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Cuando yo escucho a alguien que dice cosas como estas, yo debo de escuchar y no decir amén, no apresurarme a decir amén y decir amén, si ya lo dijo el pastor de sana doctrina. No, amén, espérate. Antes de repetir o antes de, hablando en nuestros términos de redes sociales, recompartir un short, un video que yo aparecí, un video corto en redes sociales, antes de ponerle compartir a alguien que está diciendo no vemos a nadie en la Biblia haciendo la oración del pecador, sí, lo voy a recompartir. Antes de eso, mis hermanos, hay que preguntarnos qué efecto va a producir en los que lo vean, qué efecto va a producir en los que escuchen este mensaje, qué va a producir. No nada más, sí, me pareció bueno, lo comparto. Espérate, ¿qué efecto va a producir? Enfoquémonos ahora en el tema que estamos viendo hoy, la oración del pecador. Una motivación, porque decía que hay motivaciones y también hay implicaciones. Empecemos con motivaciones. Una motivación que puede estar impulsando a los que le han declarado la guerra a la oración del pecador es promocionar ciertas posturas teológicas. Y es que en ciertas posturas no existe la decisión del hombre. O sea, si tú predicas el evangelio, la persona recibe el evangelio, está dando una respuesta al evangelio. Y viene la oración del pecador para que esa persona confiese, ¿sí?, que ha creído en el Señor, para que haga pública su decisión. Pero es que hay posturas teológicas en donde la decisión del hombre no existe. Es la soberanía de Dios, como si la decisión o el libre albedrío del hombre y la soberanía de Dios estuvieran peleadas, como si estuvieran opuestas. Es decir, si la persona toma una decisión por Cristo y hace una oración para recibirle, según algunos, se está poniendo en el lugar de Dios. Porque es Dios, según personas, es Dios el que elige a los que van a ser salvos, sacando textos fuera de su contexto. Entonces, no, Dios es el que te va a elegir o ya te eligió y te va a arrastrar irresistiblemente a Él. Tú, así como Pablo, dicen algunos, Pablo estaba buscando matar a los cristianos, pero Dios lo estaba buscando para darle vida. Bueno, eso suena muy bonito, pero detrás de eso, la motivación es promover una doctrina, una postura teológica. Es mucho más profundo que eso, por eso hay que pensarlo 2 veces antes de ponerle like, antes de recompartir. Según algunos es el hombre que toma una decisión por Cristo, se está poniendo en el lugar de Dios y está llevándose la gloria de su salvación, porque yo fui el que decidí. Bueno, así enseñan algunos. La demonización de la oración del pecador, de hecho, o sea, el decir esa oración no es bíblica, manda a la gente al infierno, es una oportunidad para imponer ese tipo de posturas teológicas, conocidas como calvinismo o doctrinas de la gracia o doctrina reformada, ¿sí? Así se conoce. Entonces usan este tipo de cosas como la oración del pecador manda a la gente al infierno, para entonces captar tu atención y te inyectan sus ideas, sus posturas soteriológicas. El problema es que algunos ni siquiera entienden estas posturas, ni saben que existen, pero ya anduvieron recompartiendo un montón de enseñanzas, clips, shorts y artículos de estos predicadores. El que tiene la osadía de decir que la oración de fe es infernal, porque eso está diciendo, la oración del pecador manda a la gente al infierno, es infernal, se ve como un soberbio, se ve como un arrogante, así se ve. ¿Por qué? Porque yo acá estoy
Y todos, más de la mitad del auditorio que levantó la mano, todos ustedes son unos ignorantes. O sea, así piensa el que dice esas palabras. Todo el que hizo esta oración ni es salvo y es un ignorante, pero yo sí tengo la verdad. Yo sí tengo el verdadero evangelio. Yo sí soy elegido. Y esto, cada vez que yo me encuentro con actitudes como estas, con motivaciones como estas, no puedo evitar recordar Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 10, donde dice que Jesús presenta una parábola en donde dos hombres suben al templo a orar. Uno era fariseo, era todo un tremendo de la ortodoxia religiosa, ¿no? Y el otro, publicano, o sea, era un recaudador de impuestos, un traidor a la patria. O sea, no había persona más despreciable que un recaudador de impuestos, un publicano. Dice que en el templo los dos orando, o en redes sociales, los dos publicando. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ese pecador que está ahí. Yo no soy así. Bueno, es que esa es la actitud que muchos parecen tener cuando dicen este tipo de cosas. Esa oración ha mandado más gente al infierno, y si algo le voy a declarar la guerra es a eso. Mejor declárasela a tu arrogancia, hermano, a tu soberbia. Yo sí soy de sana doctrina, no soy como esos que hicieron la oración del pecador. Fúchila. Esa es una actitud incluso sectaria, ¿sí? Una secta, una de sus cualidades es que presume tener la salvación y ser exclusiva, o presumen que es exclusiva la salvación de ellos. O sea, solo en nosotros hay salvación, fuera de nosotros no hay salvación. Esa es una actitud sectaria. No estoy diciendo que sean una secta, porque hay hermanos nuestros que abrazan las doctrinas de la gracia o calvinistas, que son nuestros hermanos. Pero, y no digo eso es una secta, digo la actitud es sectaria. El decir, solo dentro de estas doctrinas hay salvación y fuera de ellas todos están condenados, todos son unos perdidos, esa es una actitud sectaria. Luego de hablar de las motivaciones, vamos a ver las implicaciones, o podemos llamarle las consecuencias, ¿no? La primera es que el rechazo total a esta oración tan practicada dentro del cuerpo de Cristo produce divisiones, produce contiendas. Decir, todos los que hicieron la oración del pecador no son salvos, están en una falsa doctrina y van directo al infierno, necesitan ser evangelizados otra vez con mis doctrinas. Decir eso, mis hermanos, por supuesto que genera reacciones. Y a menudo se ven estas reacciones en redes sociales. Como el que comparte o recomparte ese video de la oración te manda al infierno. No falta el que pues, tiene un poco más de entendimiento y discernimiento y dice, oye, pero no, o sea, no es así como dice él. Tiene razón en parte, pero no es tanto así como él dice. Y entonces se agarra el otro, tú cállate, ignorante, ¿cómo te vas a poner a contradecir al apóstol casi, ¿no? Y pues tú lo serás, y empiezan a pelearse y empiezan a dar pues, un testimonio tremendo delante de todos los lectores de las redes sociales, de los usuarios. Ven, ¿no?, cómo entre cristianos pues, nos llevamos tan bonito, ¿no? Y no solo eso, este tipo de asuntos han dividido iglesias enteras, mis hermanos. Yo mismo he sido parte, o no he sido parte, sino he sido testigo de iglesias o de personas que se levantan con este tipo de innovaciones que realmente causan daño al cuerpo de Cristo, lejos de producir edificación. Es decir, todo lo habían estado haciendo mal, ahora esta es la verdadera doctrina, esta es la verdad. Y divide en casas enteras, como dice la palabra. El rechazo total a la oración del pecador también puede producir inseguridad en los oyentes. O sea, alguien hizo la oración, le predicaron el evangelio, hizo la oración, empezó su vida cristiana, empezó a discipularse y va bien en su vida cristiana, ¿no? Con sus altas y bajas, pero lleva su vida cristiana bien. De repente se topa con estos detractores, con esas personas que se oponen y que le dicen, la oración del pecador manda a la gente al infierno, y la persona dice, uy, entonces yo hice la oración, entonces ¿qué?
estaba conjurando a Satanás o estaba invocando a Satanás. No soy salvo. ¿Qué está pasando? Pero crea, mis hermanos, esta inseguridad. O sea que toda la vida he vivido engañado. O sea que todo lo que hice pues, fue una pérdida de tiempo. Es cierto. Y empiezan a menospreciar todo aquello que Cristo ya había hecho en su vida, porque se encontraron con este tipo de falacias, con este tipo de asuntos. Algunos llegan a confundirse. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que somos hijos de Dios porque creímos en Cristo, está eso en nosotros. Pero de repente, creyentes incluso que saben esto, se topan con este tipo de personas que hacen estas declaraciones tan fuertes y se confunden. ¿Por qué? Porque dicen, pero yo sé que soy hijo de Dios, pero este predicador dice que, como hice la oración de fe, pues voy al infierno, porque eso manda a la gente al infierno. Entonces se confunden. Y mis hermanos, la palabra dice claramente que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Eso es lo que dice la palabra. Mi propósito no es generar confusión en usted, sino paz, que usted descanse en Cristo. Una consecuencia más de la satanización de la oración del pecador, y esto es lo que quiero darle un poco más de énfasis, es que inhibe el evangelismo. Yo creo que ya estamos en un tiempo en el que podemos hacer una evaluación, o por ponerlo más dramático, hacer como un recuento de los daños, ¿sí?, de este tipo de doctrinas, de que esto no es de Dios, y que esto te manda al infierno, y que esto no es bíblico, y que aquello no es bíblico. Ya es hora de que hagamos un recuento de los daños, ¿no? Ya han pasado 15 años por lo menos en habla hispana, y yo he visto, mis hermanos, y esto es algo que voy a repetir en la próxima enseñanza, porque decía que van ligadas. Yo he visto, no sé usted, que el evangelismo ha menguado entre creyentes de sana doctrina. Sí, entre creyentes que se jactan de ser de sana doctrina, y nosotros sí entendemos la Biblia, y nosotros, bueno, yo veo que el evangelismo ha menguado. Y en los creyentes que pues a lo mejor no presumen ser de sana doctrina, que pues todavía andan en cosas que no son tan bíblicas o ortodoxas, pero todavía los veo en la calle predicando. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Por eso digo que este tipo de cosas, particularmente esto de la oración del pecador, manda a la gente al infierno y hay que declararle la guerra. Bueno, yo lo que veo es que el evangelismo está siendo inhibido. Si la oración del pecador, según estas personas, manda a la gente al infierno, entonces ¿cómo vamos a evangelizar? Es la pregunta. Por eso digo que inhibe el evangelismo, porque ya dijo que no, la oración del pecador. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué? No, pues no. Para que no se vaya al infierno nadie, mejor no. ¿Sí? Algunos optan por ya no evangelizar, no vaya a ser que manden a alguien al infierno. De todas formas, según los de esas doctrinas, dicen, pues Dios va a atraer irresistiblemente a los que Él eligió. O sea, si así piensan ellos, mira, Dios nomás mandó a su Hijo por unos cuantos, y Dios a esos cuantos los va a salvar, aunque no le busquen, pues no le van a buscar nunca, Él los va a atraer, pues entonces ¿para qué evangelizamos? Son implicaciones, ¿no?, de las doctrinas. Y ¿a poco no vemos cada vez menos evangelismo? Puede ser por eso también. Espero que nos demos cuenta que al final del día es lo mismo. Planteé en un principio, personas que no evangelizan o no presentan el evangelio, solo los hacen repetir la oración del pecador. No se predica el evangelio. Pero también vemos que al final del día es lo mismo. Como Dios va a atraer irresistiblemente a algunos y la oración del pecador manda a la gente al infierno, pues no evangelizamos. Al final quedamos igual. Al final, ¿quién es el que se lleva la victoria? Pues el adversario, el que se opone a lo que Dios quiere, porque Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ese fue el mandato de Jesús. Y nosotros no lo cumplimos nomás por obedecer, porque hay quienes dicen, no, Dios va a atraer irresistiblemente a los que Él eligió, yo nomás predico por obediencia. Pues ¿qué crees? Jesús no nos mandó a predicar solo por obediencia, porque cuando yo veo a Jesús, a quien tú y yo estamos llamados a imitar, yo veo en Él esa pasión por las almas.
Yo veo en Él no solamente cumpliendo mecánicamente con un propósito, y yo nomás vine a salvar a los que yo elegí. No, Él se puso a la puerta de Jerusalén y decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise, como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas, los quise juntar, pero ustedes no quisieron? Vemos en Jesús esa pasión por las almas. Y vemos cómo el Señor Jesús veía a las multitudes y se compadecía de ellas porque las veía como ovejas sin pastor. Vemos esa pasión, la cual tú y yo debemos de imitar. Debemos de ver a nuestros familiares que no conocen a Cristo con esa misma compasión y con esa insistencia. Jesús dijo: fuércenlos a entrar, vayan por las plazas y traigan a la gente y llámenlos. Sí, esa es la pasión que nosotros vemos en el Señor y que debemos de imitar. No solamente es cumplir con una agenda, cumplir con una actividad, no, es algo, mis hermanos, que debemos de anhelar y que debemos de seguir. Es una pasión que debe arder en nosotros. Vamos a buscar un equilibrio para no tirar al bebé con todo y agua sucia. Es verdad, muchos han diluido esta práctica, que han desechado lo más importante, que es la predicación del evangelio. O sea, muchos ya lo diluyeron tanto con la oración del pecador que ya no predican el evangelio. Eso es verdad, eso no lo estamos negando. Otros ya desecharon todo, la oración y hasta los hermanos que la utilizan, y hasta la predicación del evangelio, también todo lo desecharon. Es verdad. La pregunta es: ¿hay respaldo escritural para la oración del pecador? La respuesta es sí. No estoy diciendo que vamos a encontrar a alguien haciendo la oración. Mira, aquí dice: entonces fulanito dijo: Señor Jesús, repite conmigo. No estoy diciendo que eso lo vamos a encontrar. Ya sabemos que hay cosas que no están en la Biblia de manera literal, pero la idea está allí. No está en la Biblia de manera literal: no fumes mota, no fumes marihuana. Pero la idea que sabemos que la Biblia nos comunica es una vida de santidad, de pureza, de cuidar el templo del Espíritu. ¿Me explico? Entonces vamos a ver si hay respaldo escritural para la oración del pecador. La respuesta, como dije, es sí. Y está en el versículo base. Podía haber solo leído el versículo base o los versículos base y ya nos vamos, pero pues hay que predicar, entonces hay que explicar todo. Romanos 10:8. Vamos a hacer un análisis de estos textos para ver si encontramos aquí respaldo para la oración del pecador. Romanos 10:8. Mas, ¿qué dice? Y ese ¿qué dice? Es importante, es relevante, hay que subrayarlo porque está citando el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está, ¿qué? La palabra, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Vamos a detenernos ahí. Decía que al principio pregunta: ¿qué dice? Y es una referencia a las Escrituras, porque Pablo utilizaba las Escrituras para predicar y para enseñar en las sinagogas. Apelaba al Pentateuco, a los profetas, a los salmos, a lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento. Está aquí citando Pablo Deuteronomio capítulo 30. Vamos allá a Deuteronomio 30 por unos momentos y dejamos un separador en Romanos capítulo 10. Allí en Deuteronomio 30 está hablando de las condiciones. Diga condiciones, fíjate, ya es multitask. Está buscando y está repitiendo, ¿no? Las condiciones, ¿para qué? Para la bendición. Las condiciones para la restauración. Porque Dios es soberano, Dios es omnipotente, tiene todo el poder. Sin embargo, mis hermanos, también demanda de nosotros respuesta. O sea, Él pudiera solamente diciendo la palabra haber hecho que Israel fueran todos perfectos, pero Él en su soberanía, ¿sí? Porque ejerciendo su soberanía pone condiciones, le puso condiciones a Israel para su bendición, para su restauración. Y en ese contexto está ligado Romanos 10:8 que estamos leyendo. Deuteronomio 30, versículo 11. Pero Pablo lo está asociando con la salvación. Aquí en Deuteronomio está hablando de la bendición y la restauración de Israel, y Pablo va a hablar y está hablando de salvación. Deuteronomio 30:11 dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar para que digas:
¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Fíjate cómo lo está ligando. De eso está hablando el apóstol Pablo, asociado con la salvación. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ahora allí mismo en Deuteronomio 30, pero en el versículo 19, vamos a ver allí que la bendición involucra una decisión del que la recibe, del receptor de la bendición. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, diga escoge. Eso es lo que se retuercen, ¿no? Los detractores. ¿Cómo que escoge? No, el decisionismo le llaman, ¿no? Pues ahí está, Deuteronomio 30, 19, ligado con Romanos 10. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge, elige. Dios es soberano, sí, y en su soberanía Él decidió poner delante de nosotros la bendición y la maldición, la vida o la muerte. En su soberanía Él dejó que nosotros decidiéramos. Él pudiera obligarnos, sí, pero no lo hace. Decidió en su soberanía no obligarnos y dejarnos a nosotros que decidamos. Ahí está la palabra. Pablo está asociando entonces la bendición y restauración de Israel con la salvación. Para recibir la salvación, mis hermanos, uno debe escoger la vida para recibirla. Y eso no es difícil. No es difícil escoger la vida. Lo difícil ya lo hizo Dios. Enviar a su Hijo unigénito, encarnarse, dar su vida en la cruz, humillarse, ¿sí? Hacerse un siervo, lavar los pies de los apóstoles. O sea, lo difícil Cristo ya lo hizo por nosotros. Para nosotros solo nos queda elegir, escoger la vida, escoger la bendición. Esa decisión debe expresarse, según la palabra. Estoy todavía dentro de Romanos 10:8. La decisión debe expresarse, así como lo hizo Josué. En Josué 24, versículo 15, Josué dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo escojo servir a Jehová. Es lo que está diciendo Josué. O sea, mis hermanos, esta idea lo vemos desde Génesis a Apocalipsis. La idea de Dios proveyéndolo todo y una respuesta de los demás. O sea, ahí está. La bendición, la tierra de Canaán estaba, ya la tenía Dios disponible, pero ¿qué se necesitaba? Pues la obediencia del pueblo. El que siguieran a Moisés, se necesitaba que Moisés diera respuestas. O sea, pero Dios ya tenía el mar listo para abrirlo. Él tenía ya listo el maná para hacerlo descender del cielo, la columna de nube, la columna de fuego, la ropa, todo Dios lo tenía ya listo. Pero para que ellos pudieran disfrutar de esa bendición necesitaban escoger la vida, escoger la bendición. Y así es. Regreso con Romanos 10. Pablo involucra el uso de la palabra, ¿sí? Esa palabra, valga la redundancia, viene del griego rema. ¿Dónde han oído esa palabra? No de remar, sino rema en el idioma griego. Y esta palabra rema, en una definición corta, es algo que se dice, algo que se expresa, algo hablado. Yo le pregunto, ¿la oración es algo que se expresa? Sí, o sea, la oración tú utilizas la boca para orar. Le llama palabra de fe, es decir, rema, un discurso, un dicho u oración que expresa fe. Esta palabra fe es convicción, es certeza, es confianza. Esa confianza como la que está usando Josué cuando dice: ustedes a ver a quién sirven, pero mi casa y yo vamos a servir al Señor. Esa es una declaración de fe, una confesión de fe. Josué conocía Deuteronomio 30. Josué conocía las bendiciones de Dios y lo vemos a él diciendo: pues yo ya hice mi decisión. Yo ya hice lo que voy a escoger. ¿Ustedes qué? Porque es algo individual, mis hermanos. O sea, Dios tiene un pueblo, Dios tiene una iglesia, pero cada uno de nosotros decidimos si somos parte de esa iglesia o no. Es una decisión. Y Dios se va a presentar a esa iglesia. Somos nosotros los que decidimos si somos o no somos. Él no nos va a obligar.
Le llama, dije, palabra de fe. Versículo 9 de Romanos 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te fijas cómo citó Deuteronomio 30? Bendición, restauración, ligado con una respuesta, y ahora está hablando explícitamente de salvación. O sea, está ligándolo. En este versículo usa la palabra confesar. Dice que si confesares. Esa palabra es la palabra griega homologeo, donde viene homólogo, homologar, ¿sí? Se traduce también como profesar. Es una profesión pública lo que está diciendo. Que si confesares con tu boca, y es una profesión pública, tiene esta idea. Es algo obviamente del interior, pero que se expresa de forma pública. Pablo le dijo a Timoteo y le recordó en la primera epístola, capítulo 1 al principio, le dice: hiciste una buena profesión delante de muchos testigos. Ahí está en primera de Timoteo 1:16. Recordándole a Timoteo lo que algunos creen que fue el día de su bautismo, cuando Timoteo hizo esta profesión de fe delante de testigos y dijo: yo he decidido seguir a Cristo, ¿no? Y me voy a bautizar y me identifico con Él y he empezado una nueva vida. Algunos lo asocian con el bautismo, otros lo asocian con el momento en el cual Timoteo públicamente recibió a Cristo. Puede ser cualquiera de los dos, no están peleados el uno con el otro. Esta palabra de fe, dice, esta es la palabra, confesión o profesión de fe. Esta palabra de fe no está relacionada con la fe en cualquier objeto, porque todos tenemos fe. O sea, todos le tienen fe a prenderle una veladora no sé qué para recibir quién sabe qué, a ponerse un hilito no sé qué para que no le hagan ojo. O sea, eso es fe. Pero aquí está hablando de fe específicamente en Jesús. En Jesús, no únicamente como el personaje histórico, ¿sí? Porque todo mundo sabe que existió un Jesús. Todo el mundo lo sabe. O sea, estamos en el 2024 después de Cristo. O sea, todo el mundo sabe esto. Pero no está hablando solamente en saber que existió un Jesús y que fue alguien bueno y que hizo cosas buenas, igual que Mahoma o igual que... No. Está hablando de Jesús como el Mesías. O sea, como el enviado de Dios que vino a salvar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí? Está hablando de eso. De Jesús después resucitado de los muertos, que Dios le levantó de los muertos. Está hablando de ese Jesús, no solo el histórico, sino Jesús resucitado de los muertos. Porque hay personas que creen que existió Jesús, pero no creen que resucitó. Dicen: eso ya, que resucitó, bueno, qué bonito chiste, ¿no? Piensan algunos. Y de eso está hablando, de Jesús resucitado de los muertos conforme a las Escrituras. No es una confesión vacía, sino una confesión que fluye desde un corazón lleno de fe. Una fe que viene por el oír la palabra de Dios. Nuestro espíritu, nuestra alma son informados a través de la palabra de Dios de que somos pecadores, de que sí, efectivamente nacimos bajo pecado y somos pecadores y no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos. Por eso Dios dio a su Hijo y necesitamos ese Salvador. Pero Dios ya dio esta provisión de salvación, una expiación ilimitada para todos, dice la palabra. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que podemos presentar esta buena noticia a todo el mundo. Porque si no es para todos, no es tan buena noticia. Es noticia buena para algunos, para otros es la peor noticia que pueden haber oído, según la doctrina de algunos. Entonces son palabras que uno escucha y palabras que uno abraza. Y a lo mejor dices: no me queda claro esto. Bueno, para eso está la palabra de Dios, para informarnos, para redarguirnos, para traer convicción de pecado. Entra la obra del Espíritu que está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces esta confesión fluye desde ahí. Es una respuesta al haber oído la palabra de Dios. Son palabras que fluyen de un corazón que confía en la salvación que Dios otorga a todo aquel que cree en su Hijo unigénito. Por tanto, es coherente que el pecador que oyó el Evangelio
haga una oración, expresando su fe en Jesús y pidiendo humildemente al Padre que le otorgue vida eterna, que le otorgue perdón de pecados. Es totalmente coherente con las Escrituras, con Romanos 10, con una respuesta, con una decisión. Es totalmente coherente. Y esto, mis hermanos, es obviamente un método de culminación en el evangelismo. Es una herramienta dentro del evangelismo que puede ser efectivo si nos aseguramos de que hemos predicado el evangelio. O sea, predicar el evangelio no es, mira, vamos a la iglesia y vas a ver que todo va a estar bien bonito y te va a ir bien. No. O sea, predicar el evangelio es presentar la obra de Cristo en la cruz, cosa que todos nosotros los que hemos creído en Cristo podemos hacer. ¿Me explico? O sea, todos los creyentes estamos habilitados para predicar el evangelio. No nos sintamos intimidados por estos predicadores, que la oración del pecador manda a la gente al infierno. No te sientas intimidado, porque yo voy a la palabra y veo, por ejemplo, cómo evangelizaron a algunos, cómo el Señor Jesús les enseñó a evangelizar a algunos. Ahí te va. Un endemoniado gadareno, el cual se azotaba con las piedras, se hacía daño, se cortaba. Bueno, película del exorcista se queda corta, ¿no? Así terrible la escena, ¿no? Entonces el Señor Jesús lo libera de todos esos demonios que traía, de esa legión de demonios que traía. Y ahora ya no está endemoniado este hombre, está en su cabal juicio. Y entonces le dice al Señor Jesús, quiero seguirte. Y el Señor Jesús le dice, no, ve con los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. O sea, así es como Jesús ve de sencillo el evangelismo. Es compartir a través de nuestro testimonio, porque si nuestro testimonio pues no es cristiano, pues entonces ahí te encargo, ¿no? Pero es a través de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, compartir quién fue el que lo hizo. Que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús transforma. Esto es lo que me ocurrió a mí. Y eso, mis hermanos, lo puede hacer cualquiera, hasta un ex endemoniado. No fue al instituto bíblico, no fue al discipulado, no, compartió su fe. Te pongo otro ejemplo, Juan, capítulo 4, cuando el Señor Jesús tiene este diálogo con una mujer samaritana. Y allí está esta mujer y Jesús ya había planeado este encuentro con ella. Sabía que ella iba a estar allí en ese momento, a esa hora, en el pozo. En la hora del sol más fuerte, cuando nadie quería ir, allí estaba ella para no encontrarse con nadie, porque era de muy mala reputación. Entonces tiene este diálogo y Jesús le dice a ella, dame de beber, y ella empieza a tener este diálogo y empiezan a hablar del pozo y empiezan a hablar de adoración y se da todo este diálogo y el Señor Jesús le dice, llama a tu marido. ¿Ves? La enfrenta con su pecado. Y entonces ella dice, no tengo marido, ¿sí? O sea, como algunos que, no, yo estoy todo bien en mi vida, ¿sí? Pero el Señor te conoce, así como la conocía ella. Dice, llama a tu marido. No tengo marido. Sí, 5 has tenido y con el que vives no es el tuyo. Así nos desnuda el Señor. Cuando somos expuestos a su palabra, así nos desnuda. Y de eso se trata, mis hermanos. Porque si no, venimos a perder el tiempo. Venimos a que el Señor nos hable en nuestra vida y nos muestre eso que a lo mejor ni nosotros mismos habíamos visto, o a lo mejor por estar tan inmersos en el pecado ya nos habíamos acostumbrado al mal olor. Ella tenía al hombre ¿no? Con el que no era su marido y vivía con él y pues decía, bueno, el que viene, no pasa nada. Pero cuando se encuentra con Jesús le dice esto y ella queda sorprendida porque él conocía su vida, así como él conoce tu vida y conoce la vida de todo el mundo. Entonces ella queda sorprendida y le dice, me parece que eres profeta. Y entonces Jesús tiene este diálogo con ella y empieza a hablarle de que él es el agua de vida. El Señor Jesús no le dijo, no, mira, yo vine por unos elegidos, pero esto, el infralapsarianismo y el supralapsarianismo. No, le dice, mira, si tú bebes de esta agua que yo te doy a beber, nunca más tendrás sed. Y el Señor empieza a revelarse a ella como el agua de vida. Y ella empieza a tener fe y cree en el Señor Jesús y ella automáticamente o inmediatamente empieza a ir a predicar el evangelio, a decirle esta mujer, a decirle a todos que se había encontrado con uno que le dijo todo lo que ella era. Y ahí está la mujer samaritana evangelizando. Si el gadareno pudo, si la samaritana pudo, tú y yo podemos. Después de 10 años de cristianos, después de 5, 3, 20, no sé, podemos hacerlo. No nos dejemos intimidar.
Decía que esto, mis hermanos, es un método de culminación. Si nosotros nos aseguramos que la persona entendió su necesidad de un Salvador y esta persona ha creído en el Evangelio, podemos usar este método. Pero quiero aclarar que no es el único método. Tampoco estoy mandando a que lo haga así usted todo el tiempo. Que quede claro, Yo no estoy diciendo, usted tiene que cada vez que evangelice hacerlos que repitan la oración del pecador, si no se va al infierno. No, pues estaría cayendo en el otro lado, ¿no? Está claro que hay personas que no hicieron una oración un día en particular, pero que son salvas, y que el Espíritu le da testimonio a su espíritu de que son salvas. Yo soy una de esas personas. Yo no hice la oración del pecador. Yo no la hice. O sea, no la hice y luego fui salvo. Recuerdo haberla hecho muchas veces cuando era joven. Y a veces yo estaba en la alabanza y hacían el llamado y así me daba pena. Decía, no, pues yo la hago, ¿no? Porque yo no tenía certeza de que era hijo de Dios. Pero un día el Señor me salvó y no fue después de hacer la oración. O sea, no es el único método, es de lo que estoy hablando. Y si usted no la hizo, pero el Espíritu le da testimonio a su espíritu y usted oyó y creyó en el Evangelio, usted es hijo de Dios. A lo largo de la historia de la iglesia se han realizado eventos evangelísticos, se ha hecho la gran comisión y se han llamado a los pecadores al arrepentimiento. Por siglos se ha proclamado en las plazas, en las calles y en las iglesias este llamado a la fe en Cristo Jesús. No fue algo que se inventó Billy Graham, no fue algo que se inventó Charles Finney o los pentecostales, no. Desde los puritanos como John Flavel o pastores como Thomas Boston han invitado a los pecadores a orar para invitar a Jesús a sus corazones. Eso es algo que se ha hecho a lo largo de toda la historia de la iglesia. El mismo George Whitefield, de los años 1700, un puritano, escribió un himno llamado La oración de un pecador. Y fíjate cómo muchos de los que demonizan esta oración son reformados, se apegan a los puritanos. Pues aquí les va. Un puritano llamado George Whitefield escribió un himno que se llama La oración de un pecador. Te lo leo, aunque no tengo la melodía. Dice: Dios de mi salvación, escucha y ayúdame a creer. Simplemente quiero acercarme ahora para recibir tus bendiciones. Ay, lleno de culpa, pero a tus heridas huyo en busca de refugio. Amigo de los pecadores, Cordero sin mancha, tu sangre fue derramada por mí. La oración de un pecador, por George Whitefield. Qué preciosa oración, ¿no? Cuando la hace uno al que se le ha presentado el evangelio glorioso de Cristo. Es una preciosa oración. Así que para concluir, mis hermanos, démosle gracias a Dios que no hay una oración que mande a nadie al infierno. Porque eso es lo que dicen, ¿no? La oración del pecador ha mandado a la gente al infierno. Pues, después de entender esto a la luz de la palabra, le podemos dar gracias a Dios porque no hay una oración que mande a nadie al infierno. Lo que manda al infierno a las personas es su incredulidad, a la que muchas veces nosotros como que nos adherimos cuando abrazamos ciertas cosas, ciertas ideas, y terminamos pareciendo más incrédulos y escépticos que personas de fe. Tampoco hay una oración que salve. Dios es el que salva a través de la locura de la predicación del evangelio. Así que vayamos y prediquemos el evangelio, esa buena noticia de salvación que es para todos, sin excepción. Que la inmadurez no nos detenga de seguir haciendo esa gran comisión. Ese es el llamado en esta enseñanza, y será el llamado en la próxima enseñanza y el sábado, mañana, con los jóvenes. Que la inmadurez no nos detenga de hacer esta gran comisión. Dios está cercano a los contritos de corazón, dice la palabra, y Él quiere que todos sean salvos. Es lo que dice su palabra. Él quiere que, o más bien Él no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere la muerte del impío. Así que saquémonos de la mente eso de que Dios aborrece al pecado y al pecador también. No, Dios, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros y Él murió por todos. Así que, mis hermanos, abracemos y tengamos el mismo sentir de Cristo y tengamos este mismo deseo de Dios de salvar a los pecadores, este mismo rechazo de Dios a que la gente se pierda. Todo aquel que cree en el evangelio tiene vida eterna, dice la palabra, y puede expresar su fe en Jesús a través de una oración que le recuerde ese día especial en el que creyó en Cristo. No hay absolutamente nada de malo en eso. Le invito a que se ponga de pie y vamos a
finalizar orando. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú hablas a nuestras vidas. Gracias porque tu Espíritu que inspiró las Escrituras sigue estando activo y se sigue moviendo. Sigue convenciéndonos de pecado, de justicia, de juicio. Sigue guiándonos a reconocer nuestra condición, nuestra dureza. Y nos sigue guiando también al arrepentimiento. Señor, yo te pido que hoy ha sido predicado tu evangelio y te pido que hoy, Señor, pecadores vengan al arrepentimiento. No queremos escuchar lo que otros digan. Queremos confiar en que tu evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hemos hablado hoy, se ha proclamado tu evangelio y deseamos que almas se salven, aquellos que nos ven o quizás de los que están entre nosotros, que puedan arrepentirse de sus pecados y orar estas palabras también que escribió Whitefield: escucha y ayúdame a creer. Huyo a tus heridas en busca de refugio en ti, Jesús. Y si tú no has creído en Cristo y no tenías esa certeza de que eres hijo de Dios, puedes decirle al Señor, expresarle con tus palabras y decirle a Él y públicamente: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, que dio su vida por mis pecados. Puedes decirle: me arrepiento de mi incredulidad y clamo a ti para tener vida eterna. Yo creo que tú resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Y el Señor, mi hermano, mi hermana, sin más condiciones o requisitos, el Señor te dice que si tú le has recibido, eres hijo de Dios y eres nuestro hermano, nuestra hermana. Gracias, Señor, porque tú traes esperanza a nuestras vidas y en vez de confusión traes paz a nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces. Ahora levanta tus manos y dile: gracias, Señor. Gracias por lo que tú haces. Gracias porque tú obras en medio de nosotros. Gracias porque tú obras de manera poderosa en medio de nosotros, trayendo salvación y vida eterna. Señor, también te pedimos que traigas sanidad a los cuerpos enfermos. Señor, tú eres poderoso y puedes decir la palabra y también sanar a todo aquel que esté enfermo de su cuerpo. A través de las señales también, tú dijiste: crean en mí por las señales que yo hago. Y hoy, Señor, también creemos que una manera de atraer la atención de los hombres es a través de la sanidad física, y te pedimos que obres sanidad en los cuerpos enfermos, que podamos ver milagros en medio de nosotros y vivir un cristianismo no solamente de palabras, sino de poder en ti, Señor. Gracias por lo que haces. A ti te exaltamos, a ti te adoramos. Permanece orando, mi hermano. Puedes seguir hablando con el Señor, levantando tu voz. Adoremos su nombre. Gracias, Jesús, por cada gota derramada en esa cruz, que nos da este acceso para tener este tiempo íntimo contigo, Jesús. Gracias por tu sacrificio por mí, que tú, pensando en mí, te sacrificaste en esa cruz por amor. Muchas gracias, Jesús. Te amamos con todos nuestros corazones, Señor, y te rendimos todo aquí a tus pies. Oh, qué amor, cuánto amor en el camino a la cruz.
camino a la cruz, manifestaste tu amor por mí. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Oh, qué amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Oh, qué amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Oh, Jesús, cuán grande amor que tú nos diste a través de esa cruz preciosa. Dile esto fuerte a iglesia. Mi Jesús, en cada paso, díselo fuerte, que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús, en cada paso
gracias, Señor, por haberte entregado por nosotros en esa cruz. Queremos, Señor, también rendir todo nuestro ser, entregarnos solo para ti, Señor, y proclamar, Padre, tu grandeza, proclamar lo que tú has hecho en esa cruz por nosotros. Compartir, mi Dios, tu gran amor. Avívanos, Padre. Hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto a rendirse a ti, Jesús, sedientos de ti, te buscaremos, más que el siervo busca por las aguas. Hoy venimos ante ti con una oración, un clamor de alabanza a ti, Señor. Vivifícanos en tu Santo Espíritu. Anhelamos ver tu gloria aquí, más que una canción, es nuestro clamor a ti, Señor. Avívanos, envía tu fuego, que seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad. Abre los cielos, sea llena la tierra de tu gloria y alabanza, y las naciones verán tu salvación. Aviva tu obra, Señor, en medio de estos tiempos, Padre. Aviva nuestro corazón para proclamar tu grandeza y tu amor. Hoy venimos ante ti con un corazón dispuesto a rendirse a ti, Jesús, sedientos de ti, te buscaremos, más que el siervo busca por las aguas. Hoy venimos ante ti con una oración, un clamor de alabanza a ti, Señor. Vivifícanos en tu Santo Espíritu. Anhelamos ver tu gloria aquí, más que una canción, es nuestro clamor a ti, Señor. Avívanos, envía tu fuego, que seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad. Abre los cielos, sea llena la tierra de tu gloria y alabanza, y las naciones verán. Avívanos, envía tu fuego, que seamos el pueblo que anuncia y ama tu verdad. Abre los cielos, sea llena la tierra de tu gloria y alabanza, y las naciones verán tu salvación, tu salvación, tu salvación, tu salvación, tu salvación, tu salvación, tu salvación. Te necesitamos, Jesús. Gracias, Padre. Así es, Señor, es tu salvación la que nos ha dado esa libertad, y por eso te podemos cantar y decirte: yo me alegré
con los que decían. A ver, iglesia. Si estás gozoso, da ese grito de alegría. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de libertad, Padre, y nos gozamos en tu presencia. Yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Dios. Yo me alegré con los que